Un saludo cordial para todos y sean bienvenidos a este video. A continuación voy a narrar sobre los sucesos y hechos que se dieron a través de la historia de la obra. Así que empecemos. Era las 5:30 de la mañana cuando Santiago Nazar se levantó para ir a recibir al obispo al puerto, quien iba a llegar a bendecir a los del pueblo. Amaneció con dolor de cabeza porque él había estado en la boda de Ángela y había tenido sueños extraños, inexplicables la noche anterior. Si tan solo su madre Plácida hubiera sabido acerca de esos sueños, hubiera evitado a toda costa de que le sucedieran todos esos acontecimientos terribles hasta su muerte. Entonces se levantó, se puso su camisa blanca, su pantalón, se arregló para ir de manera pertinente a recibir al obispo. Fue a la cocina. En la cocina estaba la criada y su hija. La criada era Victoria Guzmán y su hija Divina Flor. Victoria había sido la amante del padre de Santiago. El padre de Santiago se llamaba Ebrahim Nazar. Ebrahim era un árabe, dueño de una hacienda, quien cuando falleció dejó a su hijo Santiago como el heredero. Santiago tenía 21 años y era el hijo único de la familia, rico, millonario, una persona amable, respetuosa y con quien se podía mantener una buena comunicación. Entonces, Victoria no quería, en cierta forma, que su hija se involucrara con Santiago. Es por eso que cuando los veía cerca, ella trataba de alejarlos a los dos. No quería que su hija pasara por lo mismo que ella. Bien, le prepararon en esa mañana una bebida que contenía un poco de alcohol. Es que a Santiago, los lunes más que todo, le gustaba tomar esa bebida para mantenerse activo durante su día. Luego de eso, Santiago pasó a retirarse. Queda claro decirte que Victoria y su hija sabían lo que le iba a pasar a Santiago, puesto de que habían dejado debajo de la puerta como un mensaje indicando el lugar, la fecha y del por qué lo iban a matar. Entonces ya había un aviso, pero ellas no le dijeron nada a Santiago, y es que en el fondo quería que él se muriera. Entonces, continuando con la historia, Santiago fue al puerto. Se entristeció mucho porque el obispo no llegó a saludar a todos. En sí, él quería besarle su mano, pero no pudo ver ese encuentro. Entonces, no le quedó de otra que pasar a retirarse. Todos los del puerto ahí mismo sabían lo que iba a pasar, todos. El padre y el alcalde, ya enterados de eso, pensaron en ese momento de que Santiago se iba a defender. Pero no era así, puesto de que Santiago siempre andaba con una arma, sabía cómo evitar que alguien le hiciera daño, ¿no? Pero en ese momento Santiago, que era fascinado a las armas, por cierto, no llevaba consigo nada de eso. Él estaba tranquilo, como si nada. Es más, el arma que tenía, él lo había dejado lejos, lo había escondido como para que nadie agarrara en su cuarto su arma, puesto de que no quería que sucediera ningún accidente. Era muy precavido Santiago en ese aspecto. Ya anteriormente había sucedido algo terrible, puesto de que agarraron un arma y habían disparado y fue un caos totalmente. Entonces él no quería que se volviera a repetir eso. Dormía, por cierto, con una arma debajo de la almohada. Lo tenía ahí para defenderse, pero en ese momento él no tenía nada. Santiago se había encontrado en el puerto con una amiga. Ella era Margot. Margot
la hija de Luisa, madrina de Santiago, y era la hermana del narrador de esta historia. Margot, al enterarse de que Ángela había sido regresada a su casa por su esposo, ya que Ángela le había dicho que no era virgen. Entonces todo se había armado un caos por ese acontecimiento y es por eso que querían matar a Santiago. Ella, al enterarse de eso, fue a su casa para hablar con su mamá y avisarle sobre lo que va a suceder. Entonces su mamá, quien es Luisa, como ya lo dije, Luisa en ese momento salió corriendo para ir en busca de la mamá de Santiago, Plácida. Cuando estaban en el puerto, estaban los hermanos, Pedro y Pablo Vicario. Estaban observando todo lo que hacía Santiago, o sea, lo miraban. Ellos estaban al tanto de Santiago, pero en ese momento no lo mataron porque Clotilde, quien era la dueña de la tienda de leche donde estaban ahí los hermanos, ella les dijo que no podían hacer nada en ese momento porque tenían que guardar respeto por el hecho de que iba a llegar el obispo, que no podían hacerle nada a Santiago. Entonces ellos solamente observaban de lejos. Santiago fue como si nada a su casa y retomando en esa parte de la historia cuando la señora Luisa fue corriendo en busca de la mamá de Santiago, una vecina le dijo que ya no hiciera nada al respecto, de que ya lo habían matado a Santiago. Bayardo San Román llegó al pueblo una noche y no se sabía mucho sobre él. Se daba a conocer como un ingeniero de trenes. Él se enamoró de Ángela. Se dice que una vez que la vio, dijo: me voy a casar contigo, cuando la vio pasar con su madre. Fue en la feria cuando se estaba subastando varias cosas en la casa de Ángela. Él llegó ahí y compró todas las cosas, en especial una ortofónica que más adelante le regala a Ángela por su cumpleaños, bien envuelto, todo bonito, le da a ella. Quería casarse con ella y su familia aceptó, obviamente. Primero que nada querían saber sobre él, su identidad, y al saber que es un hombre rico, de alta clase, aceptaron, porque Ángela tenía un padre que era ciego y que se encargaba en lo respecto a orfebrería. No ganaba mucho dinero. Y su madre había sido maestra, pero no ejercía la carrera, ya no estaba trabajando en eso. Entonces su familia pasaba por problemas. Es por eso que aceptaron sin duda alguna a Bayardo en la familia y entregaron a Ángela para que se pueda casar. Ángela tenía 2 hermanas, por cierto, 2 hermanas, y una de ellas había fallecido por una enfermedad. Era la más bonita de todas, pero en sí ella guardaba profunda tristeza en su corazón. Se sentía mal. Es más, trató de suicidarse con eso del matrimonio, no estaba contenta con eso. Le contó a su madre de que ya no era virgen, pero su madre le dio opciones, le dio a entender de que al momento de perder su virginidad pudieran hacer algo con respecto a las sábanas. Todo lo que era necesario para engañar a Bayardo y que pareciera que ella había perdido su virginidad. Bueno, eso la tranquilizó a ella y finalmente llega a darse la boda por el cual Santiago había ido. La boda se planeó todo.
Bayardo estaba muy contento. Con su familia, su padre, que era héroe de las guerras civiles, llegó acompañado de personas importantes de alta clase y le regalaron al novio un carro convertible y tenía sus nombres de él. Y a la novia, Ángela, le regalaron un joyero de oro. Celebraron hasta el amanecer, se divirtieron bastante, o sea, fue una fiesta que duró bastante, no fue así de la nada. Al final ellos fueron juntos como pareja. Por cierto, Bayardo había ya comprado una casa de un viudo. Era la casa más bonita del pueblo, así lo describían, de que era muy preciosa, que tenía una linda vista y de que esa casa él quería pasarla con su esposa. Pero sucede de que Bayardo, al final de todo, llevó a Ángela a su casa. No había pasado muchas horas después de la boda. Fue todo tan rápido que al enterarse de que no era virgen, él inmediatamente fue a casa y la entregó. Su mamá, obviamente, de Ángela se quedó impactada, ¿no? Pero no dijo nada más. Él la dejó en su casa a Ángela y pasó a retirarse. Su madre la estaba regañando y pegando. Es por eso que cuando llegan los hermanos, al darse cuenta de eso, y porque Ángela les dijo de que fue Santiago quien hizo que perdiera la virginidad, ellos fueron directamente a coger 2 cuchillos para matar cerdos, esos cuchillos, y fueron directamente a afilarlos para matar a Santiago. Eso es lo que querían hacer. Fausto, quien era el carnicero del pueblo, él observó a los hermanos afilando los cuchillos. Fue Leandro, un agente policial, quien iba a comprar hígado para el desayuno del alcalde, quien se entera de lo que estaba pasando, porque los gemelos estaban diciéndole a todo el mundo de que iban a matar a Santiago. Estaban contando lo que iban a hacer. En un principio se pensaba de que estaban borrachos y no sabían lo que decían, pero ya se lo estaban tomando muy en serio lo que decían, entonces querían hacer algo al respecto. Entonces sí se lo contaron a Leandro, el agente policial, y este pasó a contarle al alcalde, a avisarle. Es por eso que a los hermanos se les quitan sus cuchillos, pero no sirvió de nada que le quitaran los cuchillos porque ellos regresaron nuevamente con cuchillos. Pasaron de un lugar a otro los hermanos para encontrarse con Santiago, tanto así que fueron a la casa de María Alejandra. ¿Quién era ella? Era dueña de un prostíbulo. Ella había sido la enamoradita de Santiago cuando eran adolescentes, solamente que el padre de Santiago había impedido esa relación. Cuando llegaron a su casa y preguntaron por él, obviamente le dijo que no estaba. Y de igual forma, si hubiera estado en su casa, ella lo iba a negar totalmente, más aún sabiendo lo que iba a pasar por el hecho de que guardaba mucho respeto a Santiago. Pasaron de un lugar a otro. Donde más estuvieron fue en la casa de la pareja de Pablo, Prudencia. Estuvieron en la casa de ella también. No hizo nada al respecto. Prudencia dejó que ellos vayan hacia Santiago a matarlo porque amaba mucho a su pareja, a Pablo. Tanto así que lo esperó que saliera de la cárcel y 3 años después se casaron. Y bueno, ellos fueron directamente a Santiago y terminaron esperándolo en la tienda de la señora Clotilde, la que vendía leche. Clotilde obviamente tenía miedo porque ellos hablaban y hablaban, entonces decidió enviar un mensaje para avisar lo que iba a ocurrir a la casa de Santiago, pero no sirvió de nada por el hecho de que Victoria, la criada, que ya estaba enterada de eso,
no le hizo saber nada a Santiago en esa mañana. Luis Enrique, uno de los hermanos del narrador, quien había estado con él, había pasado por la calle, estaba un poquito mal por la borrachera de la boda y se cruzó con los gemelos, pero él no estaba en sus 5 sentidos, tanto así que no se acordaba de lo sucedido, pero los gemelos al parecer les dijo algo a él y pues no puso atención. Por eso cuando llega a casa, Luis estaba durmiendo y al principio se levanta por la llegada del obispo porque había mucho ruido al respecto. Se llega a levantar cuando su hermana le dice: mataron a Santiago. De alguna u otra forma, en los acontecimientos de la obra, hubieron momentos donde se pudo haber evitado la muerte de Santiago. Cuando Santiago se llega a cruzar con los hermanos, estos lo corretean a Santiago. Durante todo el camino lo llegan a corretear. Y sucede que en la casa de Santiago habían dejado la puerta abierta. Pero cuando su mamá se enteró, Plácida, de que iban a matar a su hijo, ella pensó que su hijo estaba dentro de la casa. Entonces lo cerró la puerta y fue donde lo acuchillaron y lo mataron. Fue ahí. Y cuando Plácida estaba dentro de la casa pensando que su hijo estaba en su habitación, ella escuchaba los ruidos y en ese momento pensaba que Santiago desde el balcón de su habitación estaba hablando con los gemelos y se insultaban y todo eso, pero en realidad no fue así. Todo fue un caos, un desastre en ese momento. Fue Santiago muerto en su propia casa, en la puerta de su casa. Se preguntarán si es que se llegaron a arrepentir los hermanos después de lo ocurrido, y no fue así, no se arrepintieron. Ninguno de los dos llegaron a ser capaces de decir que lo lamentaban. Con respecto a Ángela, ella más adelante se llega a enamorar demasiado, ya a obsesionarse con quien era su esposo, con quien se casó, y él no quería saber nada de ella, pero ella comenzó a escribirle cartas, varias cartas, que más adelante, cuando se llegan a cruzar, ellos dos se llegan a ver, ya el mayor obviamente, porque era un hombre en ese entonces cuando se casaron de 30 y tantos años. Entonces él llega a ese lugar después de mucho tiempo y se cruza con Ángela. Él le entrega las cartas, todo lo que ella le enviaba, y no había sido abierto por él. Fue como un rechazo prácticamente para ella. Esta historia también se trató de ayudar a Santiago cuando le dicen de que se esconda en un cofre donde había cartas. Le dicen: Santiago, escóndete, pero él no se escondió. Siempre sucedió algo en la historia que impidió que Santiago pueda vivir, siempre. Más adelante, cuando el amigo de Santiago llega al pueblo a recolectar los hechos, los sucesos de toda esta historia, y él es el quien la narra y pretende en sí el objetivo principal, que es la verdad del cómo fue y por qué lo hicieron. La muerte de Santiago fue muy desastrosa, fue caótica, porque ni siquiera cuando él murió hubo un médico pertinente para que lo revisara. No fue así, fue el padre de la iglesia, que ya era un ex médico, tanto así que no hubo una buena organización en ese momento. Y eso es todo la historia de Crónicas de una muerte anunciada. Muchas gracias.